Muy buenas tardes a todas, a todos. Estamos armando algo, bueno, estoy armando algo en realidad. El próximo año se cumplen 50 años de la misión del Apolo 11, la primera misión que llevó seres humanos a la superficie de la Luna, aunque ustedes no lo vean. Entonces, un poco preparándonos para tal evento, a mí se me ocurrió empezar a armar charlas. Esta es la segunda charla de esta serie que estoy haciendo de a poco. A ver si nos va bien con esta, a lo mejor podemos hacer una tercera charla. La primera es sobre si llegó el hombre a la Luna. Y algunos de ustedes a lo mejor ya la han escuchado. Ahí la vamos a presentar en Ciencia Sin Y las vamos a presentar en el Ciencia Sin Ficción. El próximo mes. Ciencia Ficción es en octubre, el 9 y 10 de octubre, entre 9:30 y 14 horas más o menos, 15 horas, no me acuerdo bien, en Suractivo. Es gratuito, tiene una serie de charlas de ciencia muy entretenidas con grandes divulgadores chilenos y extranjeros. Solo hay que inscribirse en la página, que es igual, cienciasinficción.cl. Y uno de los grandes expositores va a ser Ricardo con Llegó el hombre a la Luna. Ese era el recreo, así que... Entonces, esa charla está para los que no creen que el hombre llegó a la Luna. Esta charla está para los que sí creen que el hombre llegó a la Luna. Y en realidad siempre a nosotros nos muestran los documentales, lo que uno ve, como todo lo bonito, ¿eh? Así se subieron los astronautas a un cohete, el cohete despegó, se demoraron tanto tiempo, llegaron a la Luna, hicieron cosas, después volvieron, regresaron sanos y salvos y todo fue espectacular. Pero las cosas no fueron tan así de simple, ¿ya? Y los astronautas pasaron en alguna instancia, en particular una misión, que realmente pasaron las de Kiko y Caco, como se diría acá en buen chileno. Pero hubo momentos con cuasi desastres, momentos bien críticos, ¿ya? Que no necesariamente que las cosas podían terminar desastrosamente, pero fueron momentos muy críticos, muy tensos, que vamos a ver a lo mejor implicaban abortar la misión. Y chascarros, por supuesto, el factor humano ahí, que los astronautas también se mandaban, eso es como para poner al final de las películas cuando ponen lo que no se vio, los chascarros ahí cuando estaban rodando la filmación. Esto no es filmación, o sea, sí, una filmación, pero no en un estudio, esto es de verdad una misión espacial. Pero no hay que olvidar que son seres humanos los que van ahí, por supuesto el factor humano es muy importante.
Entonces, vamos a ir revisando cada una de las misiones de una manera muy resumida, pero nos vamos a enfocar justamente en estas cosas, en los momentos difíciles, en los problemas más importantes que tuvieron los astronautas, ¿ya? Y cómo se fueron dando durante la misión. Hay muchas de estas cosas que se saben, otras que no se saben. Después ustedes me van a decir si en realidad sabían de esto, ya habían escuchado un 90%, 80%, 50% no habían escuchado nunca nada al respecto. No quiero hablar de tragedias, pero es imposible no partir esto con un evento muy trágico, muy lamentable, pero que según la gente entendía que trabajó en el programa Apolo y que realmente hicieron posible que el hombre llegara a la Luna, sin esta tragedia, ellos dicen y están seguros prácticamente que jamás hubiese sido posible llegar a la Luna. Y estos son los astronautas Virgil Grissom, Edgar White y Roger Chaffee, de la primera misión que iba a ser la primera misión tripulada para probar la cápsula Apolo en órbita terrestre. Y en una prueba en tierra se produce una chispa dentro de la cápsula y los astronautas mueren sofocados en cuestión de segundos. No más de 20 segundos pasaron desde que se da la alarma de una chispa hasta que los técnicos logran llegar a la cápsula y abrir la escotilla. Ahí hubo muchas fallas que permitió a los ingenieros modificar completamente la cápsula Apolo. Esto ocurrió más o menos en el año 67, si mi memoria no me falla. Y por ahí, por el 68, lograron tener una cápsula que al final fue la cápsula que resultó exitosa y que pudo hacer estos viajes a la Luna con los astronautas. Pero si no hubiera sido por ellos, posiblemente no estaríamos hablando de misiones tripuladas. Así que esto es un pequeño recordatorio, digamos, de lo importante. A veces hay que sacrificar mucho para poder lograr cosas incluso más grandes. Entonces, de la misión Apolo 1 fue en parte lo que permitió los avances tecnológicos que llevaron posteriormente a todos estos alunizajes exitosos. Aquí están las insignias de las misiones. Ya vamos a ver, esta misión es bien conocida, Apolo 13, la han visto en todos lados, en la televisión, en el cine. Ellos no llegaron a la Luna, pero sufrieron los de realmente la pasaron mal los pobres. Algunos dicen, no, el número 13 es de mala suerte. Hoy día les voy a contar un poco la historia y los detalles que hay detrás de eso, y después ustedes se van a preguntar si realmente tuvieron mala suerte o buena suerte. ¿Ya? Pero no les voy a contar más. Bueno, la misión Apolo 11, la misión Apolo 12, después la 14, la 15, 16 y 17, llevaron astronautas a la superficie lunar, 2 astronautas que bajan en una navecita que se llama el módulo lunar, desciende a la superficie lunar, ellos hacen sus cosas, mientras se queda un tercer astronauta en la cápsula de comando orbitando la Luna esperando por el regreso de sus compañeros, además de hacer observaciones, mediciones, experimentos y otras cosas. Aquí están los sitios de alunizaje de estas misiones, todas menos Apolo 13. Y aquí vemos en esta imagen que me gusta mucho porque es la visión que tenía, en este caso la visión del piloto del módulo lunar, viendo a su comandante descender a la superficie lunar. Es notable, esta fotografía la tomaron la misión Apolo 12, la segunda misión que fue a la Luna. Y uno de los astronautas tuvo ahí la visión y decir, voy a fotografiar justo, imagínense, ustedes abren la escotilla y se encuentran con este paisaje. ¿Ya? Es bien impresionante, si ustedes se lo imaginan. Es un desierto perfecto, absolutamente inmaculado y sin color. Debe ser algo bien impresionante estar en ese ambiente. Bueno, y él tomó la fotografía, descendiendo. Esto fue lo que hizo Neil Armstrong por primera vez cuando descendió a la Luna en la misión Apolo 11. El costo final del proyecto Apolo
En el año 1973 fueron de aproximadamente 25.000 millones de dólares de la época. O sea, se invirtió una gran cantidad de dinero. Miles de personas, tal vez cientos de miles de personas en todo Estados Unidos trabajaron para que esto fuera un éxito. Sin embargo, después del problema que tuvieron los astronautas del Apolo 13, quedó definitivamente en evidencia que las misiones Apolo jamás iban a ser algo rutinario. Son expediciones extremadamente difíciles, complicadas, ¿ya? Donde definitivamente estamos poniendo en riesgo de la gente. Y la motivación política en Estados Unidos empezó a decaer. Y eso derivó en que las misiones Apolo 18, 19 y 20, que estaban pensadas, programadas, incluso habían ya tripulaciones asignadas, fueron canceladas. Y por eso llegaron solamente hasta la misión Apolo 17. Por un problema simplemente de interés político. ¿Ya? Motivación. Bueno, la primera misión que prueba la cápsula, el módulo de comando, con el módulo de servicio que vemos acá, ¿ya? Que hacen una prueba, digamos, en órbita terrestre, en la misión Apolo 7, de la cual no vamos a hablar, pero ocurrieron algunas cosas, como por ejemplo el comandante se resfrió estando arriba, ¿ya? Y al estar resfriado se puso mañoso, y al ponerse mañoso empezó a discutir con la gente del centro de control. Entonces le daban unas órdenes, y una de las órdenes que tenía antes de regresar a la atmósfera terrestre es que él tenía que ponerse el casco. Y él, como estaba resfriado, dijo: no, yo no me voy a poner el casco. Y no se puso el casco. Desobedeció una orden. Después los otros compañeros ahí también como que se amotinaron contra el control de misión. Finalmente resultó en que a su regreso a la Tierra, que la prueba entre paréntesis fue un éxito absoluto, realmente probaron que la cápsula y el módulo de comando funcionaban a la perfección. ¿Ya? Se enojaron tanto la gente de Tierra que nunca más lo hicieron volar en alguna misión espacial. De hecho, el comandante de esa misión al final salían comerciales en Estados Unidos vendiendo remedios para el resfriado. Y después se empezó así. Y él, el comandante de esa misión, fue uno de los 7 astronautas originales del programa Mercurio, que llevaron a los primeros astronautas al espacio, astronauta estadounidense al espacio, Wally Schirra. Bueno, esta es la nave. Se probó en la misión Apolo 7, pero la misión Apolo 8 fue la primera misión que fue directo a la Luna. La misión Apolo 8 originalmente tenía que ser una prueba del módulo lunar en órbita terrestre, pero no se pudo hacer. ¿Por qué? Porque el módulo lunar no estaba listo. Entonces la gente, los managers de la NASA del programa Apolo se empezaron a rascar la cabeza, y a uno de ellos se le ocurrió la brillante idea de hacer una prueba completa del cohete Saturno V con esta nave completo. Nunca se había hecho antes. El cohete que mandó a la cápsula del Apolo 7 a órbita terrestre era un cohete más chiquitito. No se había probado el Saturno V. Se había probado solo, sin astronauta. Pero en esta ocasión se le ocurrió hacer un cambio. En la misión Apolo 9 se iba a probar el módulo lunar en órbita terrestre. Y en la misión Apolo 8 fueron directo a la Luna, con todo el Saturno V, tal cual como deben hacer. Y este es el primer vuelo a la Luna del ser humano. ¿Ya? El comandante Frank Borman y los otros astronautas, Jim Lovell, que fue después comandante de la misión Apolo 13, y Bill Anders, fueron ellos 3 los astronautas que hicieron el primer viaje de la Tierra a la Luna, como más o menos Julio Verne lo había escrito en su libro. Ahora, ¿qué pasó en el viaje a la Luna? Bueno, el comandante, que lo vemos aquí, esta es más o menos la cápsula. Fíjense aquí cómo están los astronautas, cómo están metidos en una lata de sardinas y medio bastante apretados. Son 3. En realidad esta nave es tremendamente grande en comparación con las otras naves que habían utilizado. Las cápsulas Mercurio, las primeras, que había una sola persona, el astronauta ahí. Después quedaron todos ya más contentos cuando agrandaron las cápsulas, las que se usaron en el programa Gemini, que eran para 2 astronautas. ¿Ya? Pero en todas estas misiones, tanto Mercurio como Gemini,
las cápsulas, si bien la Gemini era más grande que la cápsula Mercurio, de todos modos los astronautas estaban en todo momento sentados dentro de la nave, ¿ya? Excepto durante el programa Gemini, el astronauta que le tocaba hacer una caminata espacial y tenía que salir de la nave. Y de ahí pasaron otros chascarros, por eso después, algunos bien feos. Puede que sea motivo de otra charla, pero bueno. Entonces, la gracia de la cápsula Apolo para 3 astronautas, además, es que era una casa así como de 2 pisos, así una cosa enorme, y los astronautas podían moverse adentro, podían flotar, podían desplazarse. Entonces, en el camino a la Luna, el comandante quería irse a descansar un rato, porque ellos tenían en el plan de misión, horario y quién dormía. La idea es que en esta misión tenía que haber por lo menos un astronauta siempre despierto, en todo momento del viaje, por razones de seguridad, pasaba cualquier cosa. Siempre tenía por lo menos un astronauta despierto. Bueno, y el comandante se iba a dormir y tenía problemas para dormir, entonces pidió autorización del control de misión para que lo dejaran tomar unas pastillas para dormir. Entonces, con toda la comunicación con el centro espacial y seguramente los ruidos que hay ahí dentro del interior de la nave, le costó mucho conciliar el sueño. Finalmente, después de haber, parece, dormido algo, empezó a sentirse mal y vomitó. Imagínense ustedes cuando alguien vomita en un ambiente como el de esa cápsula que está totalmente encerrado y como no hay peso. No quiero decir que no hay gravedad, porque hay mucha gravedad afuera en el espacio. ¿Ya? Los astronautas están sujetos a la fuerza de gravedad, es por eso que podemos poner objetos en órbita, es por eso que la Luna gira alrededor de la Tierra, porque hay gravedad. Lo que no hay es peso. ¿Ya? Entonces cuando hablan de cero gravedad, no es microgravedad, no, tampoco. Es simplemente falta de peso. ¿Ya? Los astronautas, al poder desplazarse dentro, es como cuando uno está en un auto en movimiento y se pone a mover la cabeza para todos lados. Al principio, esto no se transmitió directamente al control de misión, sino que lo hicieron una transmisión como bagallado por un canal que se mandaba por telemetría y de una manera muy sutil le avisaron al control de misión: mire, revisen la información que hemos estado enviando por este canal. Y cuando la revisaron y se dieron cuenta que ahí reportaban que el comandante había vomitado, imagínense los astronautas ahí tratando de limpiar todas las bolitas de vómito. No sé si lo sabían, pero por supuesto que el cirujano de la misión, el control de misión y todo empezaron a decir: ¿pero qué está pasando? Que si tiene un virus o una bacteria, la misión tiene que ser abortada, no pueden ir a la Luna. Entonces la pregunta era si el comandante había sido infectado por un virus o una bacteria, a lo mejor previo a la misión, o si las pastillas para dormir le ocasionaron algún tipo de problema. Pero en realidad lo que le ocurrió al comandante de la misión era algo que ocurre cotidianamente en viajes espaciales, que es el síndrome de adaptación al espacio. Al estar el comandante, Frank Borman, con el piloto del módulo comando en esta misión, Jim Lovell, en una de las misiones Gemini, de las primeras, batieron el récord, pasaron 2 semanas en el espacio, orbitando la Tierra. Pero como esas cápsulas más chicas no se podían mover, entonces iban todo el rato sentados. Aquí se pueden mover. Y todo ese movimiento, con la falta, digamos, de peso y sin saber bien para dónde está arriba y para dónde está abajo, le empezó a afectar el oído medio. Eso le ocurre a los astronautas hoy en día, que suben a la estación espacial, pasan varias horas o días ahí medio con el estómago medio revuelto. Eso fue lo que le pasó, es lo que es el síndrome de adaptación al espacio. Pero algo más preocupante, bueno, eso fue bastante preocupante ya, porque si el comandante estaba enfermo, había que abortar la misión. Finalmente se descartó, se dieron cuenta que él se empezó a sentir mejor y que no había mayor problema. Algo similar ocurrió en la misión Apolo 9, uno de los astronautas también tuvo el mismo problema. Algo que sí que podía tener consecuencias catastróficas en esta misión fue que en el viaje a la Luna, estas naves tienen que encender sus motores.
y el encendido del motor principal para poder ir, para tener la trayectoria que corresponde para ir a la Luna, ¿ya? No encendió bien. De hecho, en el encendido tuvieron un problema con la presión de combustible, que lo compensaron simplemente manteniendo encendido el motor por un poco más tiempo. Pero ya el hecho que el motor no funcionó como estaba diseñado para funcionar levantó todas las alarmas. ¿Por qué? Porque ese motor era el que tenía que funcionar perfectamente cuando los astronautas estuvieran por el lado oscuro de la Luna, sin comunicación con Tierra, para poder emprender el regreso de vuelta. Esos son gases, son combustibles hiperbólicos, no, funcionan en contacto. Entonces, afortunadamente, el motor funcionó. Se hicieron pruebas, los astronautas verificaron cosas durante el camino. Finalmente todos como que se relajaron un poco y dijeron, no, si esto fue solamente un efecto transiente, pero debería funcionar bien. Afortunadamente sí, funcionó todo perfecto y los astronautas volvieron sanos y salvos a la Tierra. Igual que susto. La misión Apolo 10. Esto lo puse simplemente porque es entretenido decirlo. Aquí están los astronautas cuando están saliendo de la habitación donde se visten y se ponen el traje. Y una de las secretarias ahí de uno de los astronautas lo está esperando con un Snoopy. ¿Ya? Y el astronauta como que la agarra así en el camino, casi como para llevársela a la Luna. Resulta que el módulo de comando se llamaba Charlie Brown y el módulo lunar se llamaba Snoopy. Y los astronautas son los que le ponen los nombres a las naves. Ahora, le pusieron estos nombres porque a uno de los miembros de la tripulación, John Young, a él, el otro compañero de la misión, Eugene Cernan, que después fue comandante de la misión Apolo 17, le empezó a llamar Charlie Brown en los entrenamientos. Entonces dijeron, bueno, tenemos ya a Charlie Brown, pongámosle entonces, como nuestro compañero va a ser el piloto del módulo de comando, pongámosle Charlie Brown a la nave. Y el módulo lunar, bueno, lógico ponerle Snoopy. Entonces, resulta que cuando ellos van en el camino a la Luna, el procedimiento que se hace es desacoplar esencialmente la cápsula con el módulo de servicio, ¿ya?, de la tercera etapa del cohete Saturno. Y en la tercera etapa está guardadito el módulo lunar. Y tienen que hacer una maniobra y acoplar estos dos vehículos, extraer el módulo lunar y después se van con él hacia la Luna. Pero en algún minuto hay un túnel que conecta obviamente la cápsula de comando con el módulo lunar. Y ese túnel tienen que abrirlo. Una vez que están acoplados se abre. Bueno, por falla aparentemente en sistemas, digamos, de evacuación de gases que quedaron tapados, hubo un problema de presión en el instante que se intentó despresurizar o presurizar el módulo lunar para abrir la escotilla. Y como estos ductos estaban tapados, se produjo una presión tan excesiva que parte del aislante térmico de la escotilla del módulo de comando se rompió. Y ese aislante térmico está hecho de algo que se llama Kapton, que es el material dorado que ustedes ven en la fotografía. El módulo lunar en su base está forrado con esa cosa media dorada, amarillenta. Bueno, eso se rompió en miles de pedacitos. Entonces, cuando abre la escotilla, en otra misión, en la parte de entrenamiento, Michael Collins, que fue el que en la misión Apolo 11 se quedó en la nave de comando, aquí lo vemos cómo él abre aquí la escotilla y los astronautas de la misión Apolo 10, cuando la abrieron, echaron miles de pedacitos chiquititos de este aislante, flotando. De partida, primero el susto, porque esto que lo que se echó a perder la nave, se rompió la nave, después hay que andar limpiándolo. Y imagínense encontrarse con una lluvia de fragmentos en este ambiente con falta de peso, donde todo flota, y esos pedacitos, dependiendo si son lo suficientemente chicos, uno se los puede aspirar, y eso causa ciertamente un daño, digamos. Es bien complicado el tema de tener la nave espacial limpia, hasta de los fragmentos más pequeños. Habían estándares, control de calidad, y las partículas no pueden ser más grandes de tal tamaño, porque si no un astronauta podía
tragársela o respirarla y podía haber sangramiento interno y podía ocurrir algo grave. Entonces, todo eso tenía que estar bajo estrictos estándares de limpieza, ¿ya? Bueno, eso no fue tanto el problema es que los astronautas cuando en esta misión, la gracia de la misión Apolo 10 es que iban a probar el módulo lunar en la Luna misma, pero sin llegar a la superficie. Era el ensayo último que faltaba antes de la misión del Apolo 11, donde los astronautas iban a intentar un descenso y caminata en la Luna. Entonces lo que hacían es llevar la nave de comando con el módulo lunar a la órbita lunar, se desprendía el módulo lunar, hacía un descenso simulado hasta una cierta altura sobre la superficie lunar, y de ahí simulaban el despegue de la superficie lunar. Y el módulo lunar era 2 naves, pero armadas como si fuera una sola. La parte de abajo del módulo, donde están las patas, se desacoplaba de la parte de arriba donde están los astronautas. Entonces, cuando los astronautas llegaban a la Luna, llegaban con todo el vehículo, pero después para salir salía solamente la parte de arriba. ¿Por qué? Porque era más chico, era más liviano. Como la Luna tiene menos gravedad, algo más liviano, además es mucho mejor porque ahorra combustible, ahorra energía. Y eso había que probar, si realmente ese sistema de desacople iba a funcionar. Y cuando las naves se iban a desacoplar para poder el módulo lunar hacer esta simulación de acercamiento a la superficie lunar, los astronautas se dan cuenta que hay un desalineamiento entre las 2 naves de más o menos 3,5 grados. Y eso inmediatamente les dijo, momento, aquí hay un problema. ¿Qué pasa si por estar desalineados, al desacoplar las naves, rompemos el anillo de anclaje que engancha a los 2 vehículos? Si eso ocurre, el módulo lunar a la vuelta no se va a poder acoplar con la nave para volver a la Tierra. Por lo tanto, vamos a perder a 2 astronautas. Eso hubiera sido desastroso. Los ingenieros en tierra, por supuesto, empezaron a ver qué es lo que pasaba con eso, y uno de los ingenieros ahí de mayor peso en el control de misión dijo: no debería haber problema, porque no debería haber problema siempre y cuando el desalineamiento sea inferior a 6 grados. Así que los astronautas dijeron ok, y afortunadamente no tuvieron problema. Donde sí se llevaron un susto grande fue en la etapa de la simulación de la separación de las 2 etapas del módulo lunar en órbita. Y eso fue un chascarro que se mandaron los astronautas. Los astronautas tienen que se llaman unas cue cards, que son tarjetitas que les dicen con instrucciones lo que tienen que ir haciendo paso a paso. Y en una de esas les decían, antes de hacer la separación, simulando como que están saliendo de la superficie lunar, tienen que accionar un switch para inhibir la acción del radar de acercamiento para acoplarse con la otra nave. Entonces siguen esa instrucción, uno de los astronautas acciona el switch correctamente y el otro astronauta no se da cuenta y lo acciona pensando que lo está accionando correctamente, pero en realidad lo estaba volviendo a la posición original. En el momento del desacople, la antena, una de las antenas que tiene el módulo lunar, empieza a buscar la señal de la nave de comando. Pero eso lo hace en un momento muy temprano. Allá si uno mueve en el espacio, como no hay peso, ¿ya? Si uno hace un movimiento para un lado, el resto del vehículo tiende a moverse en el otro lado, ley de acción y reacción, ¿ya? Entonces, al tratar la nave de buscar la orientación correcta para mandar la señal a la nave de comando, el módulo lunar se mueve completamente en el desacople y se da como una vuelta de carnero. Los astronautas dicen que como en 10 segundos se dieron como 7 u 8 vueltas. Y el comandante alcanzó a controlar la situación de una manera así, casi como reflejoso. Por eso tienen que ir pilotos de prueba, gente que realmente sabe controlar vehículos, aviones, sobre todo aviones experimentales, donde tienen que aplicar reacciones en instantes de segundo para poder controlar y evitar la pérdida del aparato. Bueno, el comandante afortunadamente tuvo unos reflejos súper buenos y logra frenar esta voltereta que se está dando el módulo lunar. De hecho, esto es una captura de pantalla que le hice del video. Si uno ve el video, no es tan impresionante, pero según los astronautas lo que cuentan es que realmente pasaron un minuto así no tenían idea qué es lo que había pasado.
pero el comandante logró controlarlo. Y después, en los estudios de vuelta de la misión, se dieron cuenta que había sido un error de ellos. Si hubieran pasado unos segundos más y esto no se controla, el módulo lunar posiblemente se hubiese desestabilizado tanto y hubiera incluso caído a la superficie lunar. Y hubiera chocado y los astronautas hubieran muerto. Viajar a la Luna no es tan simple, pasan todos estos detalles. En la misión del Apolo 11, una vez que se desacopla el módulo lunar para ir a la superficie, ya empiezan a tener problemas. La gente piensa que fue un descenso, pero súper bueno, así sin problemas, todo fluyó, pero perfectamente. Resulta que estuvieron llenos de problemas. Una vez que se desacoplan, ya empiezan a tener, casi iniciando el descenso, antes de iniciar el descenso, un problema de comunicación. El módulo lunar fue incapaz de comunicarse con el control de tierra. Sí se podía comunicar con la otra nave que estaba en órbita lunar. Y el control de tierra podía comunicarse con la nave de comando. Entonces de tierra le decían al astronauta en la nave, la cápsula de comando, que le avisara a sus compañeros en el módulo lunar que orientara la antena y usara una antena, digamos, dirigida de una manera especial para poder restablecer la comunicación. ¿Se imaginan? El primer descenso en la historia de la superficie lunar y no se pueden comunicar. Si hubiera pasado algo y piden ayuda, nadie hubiera podido ayudarlo. El descenso se empieza a dar, los astronautas empiezan a acercarse a la superficie lunar. Y de repente el computador empieza a dar unos códigos de alarma. Y nadie sabía qué significaban esos códigos. Los astronautas que iban ahí nunca les había aparecido en las simulaciones. Y le preguntan al control de misión, por favor díganos qué significan estas alarmas. Primero parten con una alarma, creo que la 1201 o la 1202 y después la 1201. ¿Ya? Afortunadamente los ingenieros de software de la época, hubo uno en particular que se le ocurrió que el computador tenía que funcionar en base a prioridades. Trabajos que tienen más prioridad que otros se ejecutan primero y los otros quedan esperando en la cola. ¿Ya? Uno puede hacer eso hoy en día en el computador cuando lanza procesos y cosas. Puede decir, no, hágame esto primero y después, cuando tenga tiempo, me hace lo otro. Ya en la época desarrollaron esa idea, ese concepto. Y aquí fue lo que lo salvó. ¿Ya? Aquí fue lo que lo salvó. El computador empezó a dar estas señales que estaba empezando a ser sobrecargado de procesos y de información que tenía que manejar y no daba abasto, ¿ya? Porque era un computador que tenía, no sé, una 30ª parte a lo mejor, o una 100ª parte de la potencia, o incluso una 1000ª parte de la potencia que tiene mi teléfono celular. No sé, por decir, era realmente un computador chiquitito, era menos poderoso que una calculadora bolsillo hoy en día, ¿ya? Y con eso fueron a la Luna. El tema está en que estas alarmas se gatillaron porque resulta que el piloto del módulo lunar, Buzz Aldrin, bien conocido por muchos, dijo, ok, nosotros vamos a accionar el radar de descenso, porque necesitamos un radar de descenso para descender. Pero si en algún minuto necesitamos abordar, necesitamos tener información del radar de reencuentro con la nave funcionando para tener inmediatamente los vectores adecuados, las coordenadas y poder acoplarnos con la nave. Entonces él dejó andando los dos sistemas. Y el computador empezó a decir, no, pues, o sea, ¿por qué me tiran tanto trabajo? Yo no puedo si soy un pobre computador. Entonces le empezó a dar estas alarmas y uno de los ingenieros en el centro de control se dio cuenta y reconoció que esto eran simplemente alarmas, no era un mal funcionamiento del computador o de la nave, sino que simplemente eran alarmas para decir aquí me estoy sobrecargando, pero no eran alarmas que podían significar una causa de algún mal funcionamiento de un equipo. O sea, estaba todo funcionando perfectamente y aquí lo único que el computador estaba haciendo para lo que fue diseñado. Y uno de los ingenieros en tierra se dio cuenta de eso y dijo, no, estamos bien, sigamos. Estuvieron a punto de abortar el descenso por esto. Todo esto hizo que el descenso se retrasara lo suficiente. Y Armstrong se da cuenta que en el lugar de descenso, que está marcado aquí, ahí,
se estaba dirigiendo a una zona donde había cráteres grandes, pero sobre todo muchas rocas enormes. Y si el módulo lunar caía por ahí, no podían estabilizarlo bien y caía cerca de una de esas rocas, podía ocurrir algo que aterrizara chueco y eso iba a impedir después la salida de vuelta a la superficie lunar. Era una situación también riesgosa. Y aquí Neil Armstrong tuvo un reflejo, digamos, que solo los grandes, digamos, pilotos de prueba pueden tener. Inmediatamente evaluó la situación. ¿Qué es lo que hago aquí? Puedo desviarme hacia un costado o al otro costado, ¿ya? O puedo frenarme rápidamente. Todas esas maniobras, sobre todo la de frenar rápidamente, implicaban poner el módulo lunar en una actitud de vuelo donde los dejaba mirando con las ventanas hacia arriba, hacia el espacio, no a la superficie. Eran maniobras muy drásticas. Para él lo más simple fue bajar las ventanas, la parte de arriba del módulo lunar hacia la superficie, de forma de tener siempre visual de la superficie lunar, acelerar un poco el motor y volar horizontalmente hacia adelante. Eso es lo que se llama aterrizar largo, ¿ya? En aeronáutica. Entonces lo que hicieron es que él siguió el camino y en tierra empezaron a ver que estaban siguiendo una trayectoria que no era para nada la que habían simulado en las misiones, digamos, en los entrenamientos. Y efectivamente, Armstrong logra evitar ese campo rocoso y logra encontrar el mejor lugar de alunizaje, suavecito, ¿ya? En vez de aterrizar acá, aterrizó acá, ¿ya? Y lo hizo, según lo que contaron los controladores de misión, con solamente 17 segundos de combustible en el tanque. Después, en una revisión post-vuelo, en realidad le quedaban 45 segundos, pero era menos de un minuto. Si ellos hubieran demorado más de un minuto en finiquitar el alunizaje, hubieran tenido que abortar y no hubieran podido llegar a la Luna. ¿Ya? Estuvieron así de cerca de que la misión Apolo 11 no hubiese sido la primera en llegar a la Luna. Estaban listas las misiones Apolo 12 y la misión Apolo 13 para volar, si era necesario, el mismo año 69 para cumplir la meta que el presidente Kennedy le había dado a la NASA. Ahora, todos los astronautas andaban con un reloj como este, que de hecho lo venden acá en Concepción, pero vale una brutalidad de plata. No les voy a decir y no les voy a decir dónde lo venden para no pasar ninguna publicidad. Este es un reloj común y corriente, lo hacía la fábrica Omega, ¿ya? Y Omega después se hizo famoso cuando descubrió que los astronautas que fueron a la Luna usaban sus relojes, ¿ya? Pero la NASA no les dijo a ellos, simplemente les compró varios relojes y los pasó a los astronautas para que los probaran. Bueno, Neil Armstrong, que está aquí en la fotografía, este es el módulo lunar por dentro, es bien compacto, hay que moverse, no sé cómo se movían cuando se tenían que poner la mochila, todo el casco y moverse ahí adentro, tenían que practicarlo harto. La escotilla de salida hacia la superficie lunar está como por acá abajo, ¿ya? Entonces ellos en todo minuto estaban de pie cuando hicieron el alunizaje y después cuando salen de la Luna. Bueno, Armstrong, como todos los astronautas, usaban este reloj aquí en el guante. Y resulta que Armstrong se dio cuenta que uno de los timers del módulo lunar no estaba funcionando bien, así que él decidió dejar su reloj en el módulo lunar para mantener el tiempo. Así que efectivamente el primer reloj que llegó a la superficie lunar no fue la del primer hombre que pisó la Luna, sino que lo de Buzz Aldrin, que fue el segundo hombre que pisó la Luna. Ese es como un dato rosa, no sé si a alguien le puede interesar. Algo más trágico, no trágico, pero algo más de mayor implicancia para la misión ocurrió cuando después de terminar ya toda la actividad extravehicular, la EVA que se llama, en la Luna, se dieron cuenta que el switch que está aquí, y este switch, esto es de verdad uno de los paneles que está al costado del módulo lunar, y este es el switch, estaba roto. Seguramente cuando los astronautas se estaban poniendo las mochilas del equipo lo pasaban a llevar. Resulta que ese switch
era el switch que accionaba el sistema para encender el motor de la parte de arriba del módulo lunar y poder salir de la luna. Si no lograban hacerlo funcionar, se quedaban en la luna atrapados para siempre. Y tuvieron que usar uno de los lápices que andaban llevando, y Buzz Aldrin se dio cuenta que le achuntaba, pero perfectamente. Entonces, cuando dieron la orden, todo estaba listo, tuvieron que probar con el lápiz y cruzar los dedos, rezar, que funcionara, y funcionó, y lograron salir de la luna. Si no, se hubieran quedado ahí. Esta es la misión Apolo 12, que partió en un día lluvioso. Esta es una imagen tomada del agua que hay en el lente de la cámara. Ahí invitaron al presidente Nixon a presenciar el despegue, y resulta que cuando despega el Saturno V, este es el Saturno V, aquí está la cápsula con los astronautas, y este es el módulo de servicio. El módulo lunar va guardadito aquí. Esto es parte de la tercera etapa del cohete, y el módulo lunar va guardado aquí arriba. Aquí va el módulo de servicio y aquí va la cápsula con los 3 astronautas. Esto es literalmente otro cohete que va encima del cohete más grande, que en caso de emergencia en el despegue, por lo menos eso es lo que le decían a los astronautas, esto se accionaba automáticamente y podía sacar la cápsula lejos y salvar a los astronautas. Eso es lo que no tenía el transbordador espacial por diseño, ¿ya? Y por eso es que hubo pérdida de vida humana. Aquí posiblemente hubiera habido pérdida de vida humana igual, porque el cohete era tan potente en la cantidad de combustible y todo, que a lo mejor ni siquiera esto lo hubiera salvado, no sé. Afortunadamente nunca tuvieron que usarlo, pero estaba ahí en caso de... Bueno, este cohete despega, y cuando lleva más o menos unos 36 segundos de vuelo, como había mal tiempo, le pega un rayo al cohete completo. Y los electrones del rayo siguen su camino por la columna de gases que iba dejando el cohete en el ascenso, y llegan hasta la torre, y aquí le toman una foto. Después de los 52 segundos, otro rayo más golpea al cohete. ¿Y eso qué es lo que causa? Eso causa que hayan circuitos protectores en el sistema de la nave, ¿ya? Que detectan una sobrecarga, que más o menos no es una sobrecarga de verdad, ¿ya? Pero lo que hacen es desactivar por protección las celdas de combustible que van aquí, en el módulo de servicio, que alimenta de electricidad a la cápsula y a todos los instrumentos, por supuesto. Al cortar el poder eléctrico, comienza a funcionar una batería dentro del sistema, pero que empieza a ser sobrecargada. Se produce una falla instrumental y empiezan a aparecer estas cosas raras en los monitores del control de misión. Y nadie entendía qué es lo que estaba pasando. De nuevo, ¿abortamos o no abortamos? El segundo viaje a la Luna. ¿Ya? Hasta que uno de los ingenieros, ¿ya? Esto es la telemetría que le llegaba, ¿no? Entonces la solución, uno de los ingenieros se dio cuenta que la solución era usar una fuente de poder auxiliar que había dentro de la nave, y tenían que accionar un switch que se llamaba el Signal Conditioning Electronics, y tenían que moverlo a una posición de auxiliar. Y el controlador de misión que sabía esto era John Aaron, que dicen que es como uno de los controladores más competentes que había en el control de misión. Y nadie tenía idea de qué lo que era ese switch y dónde estaba. Entonces Alan Bean, que es el piloto del módulo lunar, que iba justo en el lado que correspondía, aquí los astronautas están mirando el panel, al lado izquierdo va el comandante, al lado derecho el piloto del módulo de comando, perdón, al centro, al lado derecho, allá va el piloto del módulo lunar. Alan Bean en un entrenamiento previo hace tiempo, antes de la misión, reconoció este switch y que estaba por aquí, y le quedaba justo, entonces acciona el switch. Según la instrucción era el único que sabía, el comandante no tenía idea, en el control de misión el director de misión no tenía idea, nadie tenía idea, salvo el ingeniero y el astronauta que sabía dónde estaba el switch. Y al accionarlo, restablecen, al usar esta fuente de potencia auxiliar, nuevamente la electricidad, de forma de recuperar bien la telemetría y saber dónde estaba el problema, y se dieron cuenta que estaba todo en orden,
vuelven a echar a andar las celdas de combustible, se restablece la energía y pueden seguir camino a la Luna. Ya en la Luna, aquí vienen los chascarros, llega el momento, primero llega, era primera vez que se utilizaba una cámara de televisión a color. En la misión del Apolo 11 la cámara había sido en blanco y negro. Y no era tan buena porque los astronautas se veían como medio así como fantasmas, medio transparentosos, y no sé si han visto las imágenes de la misión Apolo 11. Bueno, Neil Armstrong, el comandante de la misión Apolo 11, ya tenía una intuición extraordinaria como astronauta, como piloto. Él tenía igual una intuición muy fuerte de cómo funcionaban estas cosas, y él tuvo que maniobrar la cámara en su misión, la de blanco y negro, para posicionarla. Y él intuitivamente dijo, esta cámara yo no la voy a apuntar al sol por ningún motivo, porque el sol arriba, sin atmósfera, pega y pega fuerte. Y la delicada electrónica de la cámara se podía dañar. Bueno, el astronauta Alan Bean, que está acá, el piloto del módulo lunar, no el comandante de la misión, el compañero, le tocó agarrar la cámara, posicionarla, pero sin darse cuenta la apunta al sol. Y después de 40 minutos, la misión completa se quedó sin transmisión de televisión. Así que de ahí para adelante lo único que pudieron hacer los astronautas era grabar con unas películas, unas cámaras de cine de 16 milímetros y tomar fotografías. Pero en el control de misión nunca pudieron ver la misión completa, y tampoco en tierra, por televisión. Ese registro se perdió por ese accidente, ¿no? Ahí es cuando, bueno, instala la bandera. Ese fue como un chascarro bien feo. El otro chascarro, en realidad, es que la bandera aquí tenía un problema en la barra horizontal superior, ¿ya? Que se rompió. Entonces la bandera se caía. La misión del Apolo 11 se mantuvo horizontalmente, pero tuvo otro problema. Esa barra de ahí es telescópica, entonces la misión Apolo 11 no la pudieron extender del todo y la bandera quedó arrugada. Y por eso es que la gente dice, ah, no, estaba flameando porque había aire. No, estaba arrugada, ¿no? Pero aquí no le funcionó. Entonces aquí el comandante de la misión tiene que agarrar la bandera, sonreír así, y después cuando se toma la foto y la suelta, ¡pum!, la bandera se cae. ¿Ya? Hay otro detalle notable, puse esto aquí para yo acordarme. No sé si usaron algo así como esto, pero esto es un timer. Los astronautas tenían pensado en que iban a llevar un controlador para gatillar el obturador de la cámara, ¿ya? Con un timer, de forma que cuando ellos tenían la misión, de los puntos importantes de esta misión fue llegar cerca de una nave que habían mandado desde la Tierra años antes. Y la idea era ir a esta nave, rescatar parte de ella para traerla a la Tierra. Y ellos se querían tomar una foto, los dos, con la nave. Pero no le dijeron nada a nadie en tierra. Los controladores de misión no tenían idea, nada. Y ellos se llevaron este aparatito y en el despegue el comandante se lo metió en un bolsillo del traje. Perfecto, nadie se dio cuenta. Después ya en la Luna, cuando iban a ir a este lugar, donde estaba este otro vehículo posado en la superficie lunar, uno de los surveyors, lo puso dentro de una bolsita donde iban a recolectar muestras lunares. Pero en el camino se empezaron a entretener y empezaron a poner piedras. Después cuando llegan allá, chuta, ¿dónde está el aparatito? Y empiezan a buscarlo y no lo encuentran. Entonces ya al final se demoraron tanto que al final desecharon la posibilidad de haberse tomado una foto. Se imaginan que después en tierra la revelan y ven a los dos astronautas ahí. Hubieran hecho la pregunta, bueno, ¿y quién les tomó la foto? ¿Ah? Claro, entonces hubiera sido una gran impresión. Lamentablemente después cuando iban de vuelta al módulo lunar la encuentran y Alan Bean dijo, bueno, pero ya perdimos la oportunidad, así que lo desechó, y este aparato o algo parecido a esto está en la superficie lunar ahí para siempre, no le resultó. Otro de los chascarros que hubo, que no entendían en el control de misión por qué el comandante se reía tanto. En la superficie lunar, en realidad esta fue como la misión más entretenida de todas las misiones de Apolo, ¿no? Los astronautas echaban talla, lo pasaban bien, eran muy amigos, eran para nada serios, era todo muy relajado, realmente lo pasaron súper bien.
abajo le decían, traten de mantener todo sin que se ensucie mucho con polvo. Ellos no estaban ni ahí, estaba todo lleno de polvo lunar. Los astronautas acá, en esta parte del traje, del guante, usan un librito, se llama un checklist, donde le dicen exactamente todo lo que tienen que hacer en tal instante de la misión, y tienen que seguir esas instrucciones, porque el tiempo es valiosísimo, todo cuenta. Entonces, imagínense, ustedes van haciendo eso y van dando vuelta a las páginas. En la misión Apolo 11, la misión fue tan simple que el checklist era simplemente un pedazo de tela impreso que estaba cosido al guante, y eso era todo. Aquí ya tenían un librito anillado y todo, súper bonito. Acá hicieron 2 caminatas, 2 actividades fuera del módulo, cada una de como por lo menos 3 horas. La misión del Apolo 11 fue una sola, de 2 horas y media, y eso fue todo. Era ir, llegar, probar que estábamos en la luna, volver, listo. Aquí no, aquí tenían que hacer más trabajo. Entonces el libro era más grueso. Entonces los compañeros, porque siempre está la tripulación principal, pero siempre hay una tripulación que es la de recambio en caso de que haya algún problema. Sus compañeros de entrenamiento de la tripulación de recambio, que después pasó a ser la tripulación principal de la misión Apolo 15. Le pusieron entre medio. Yo pregunté aquí si es que está autorizado a mostrar estas cosas, porque si no, después... Entonces, claro, después se supo, y por eso es que eso explicaba por qué el comandante de la misión se reía tanto y todo, porque, claro, sus amigos le pusieron ahí. Además que hay unos bonitos aquí como caricaturas casi de lo que tenían que hacer los astronautas. Ponen esta foto, entonces, en fin, bueno. Al regreso a la Tierra, el astronauta aquí, Alan Bean, aparece en esta fotografía con un parche. ¿Ya? Resulta que en la reentrada a la atmósfera terrestre, una cámara de 16 milímetros que hacía películas, que parece que no le funcionó muy bien, presentó problemas, se la trajeron de vuelta a la Tierra, se cae, se desprende de donde estaba en la nave y le pega, ¡tum!, en esta parte, directo. Y creo que quedó knockout por algunos segundos, un par de segundos, y que no supo qué es lo que pasó. Si hubiera caído en otra parte de la cabeza, posiblemente lo hubiera matado. ¿Ya? Así que siempre hay que asegurar todo muy bien en estos viajes, porque un mini accidente grave puede ocurrir en cualquier instante. ¿De qué tamaño era la cámara? Esta cámara, buena pregunta, no sé, debe ser más o menos, estas cámaras son, dependiendo de la cámara, puede ser más o menos algo así. Más o menos como este porte. Apolo 13, esta es la misión. Después que pasemos a Apolo 13 ya nos vamos a ir rapidito con las otras misiones, porque no, aquí este es como el clímax de la presentación. Apolo 13, bueno, todos conocen la misión Apolo 13, la película de Tom Hanks. Este es el despegue de la misión. Ahí está el Saturno 5. Resulta que 3 días antes del despegue ya empezaron a tener problemas. No sé si habrá sido una premonición o no. La tripulación original estaba compuesta por Jim Lovell, que está aquí, Ken Mattingly, que está aquí al medio, el piloto del módulo de comando, y Fred Haise, que era el piloto del módulo lunar. Y resulta que 3 días antes del despegue, imagínense, 3 días antes, las misiones se preparan con meses y meses y meses y meses de entrenamiento. 3 días antes se dan cuenta que este astronauta había estado expuesto a otro colega, Charlie Duke, que fue el piloto del módulo lunar en la misión del Apolo 16, que sí fue a la Luna. Charlie Duke tenía sarampión, que se lo contagió el hijo. Y de los 3, él era el único que nunca había tenido sarampión. Entonces los médicos en tierra dijeron, no, aquí sacamos los cálculos. Si estuvo expuesto al sarampión y le da sarampión, se va a enfermar justo cuando sus compañeros vayan saliendo de la Luna de vuelta a juntarse con él, a acoplarse, y eso puede resultar en desastre, porque un astronauta enfermo no es una persona que tome muy buenas decisiones. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? 3 días antes, lo cambiaron por Jack Swigert.
Y a él le tocó ir a la misión, no tenía idea, o sea, el feliz, ya, yo voy. El otro estaba más triste porque, chuta, no sabía, no tenía ni idea de lo que iba a pasar después. Y resulta que justamente 2 minutos durante el lanzamiento, 2 minutos antes de lo que estaba presupuestado de apagar los motores de la segunda etapa del Saturno 5, esta es la primera etapa, los motores principales están allá al fondo, aquí estos de abajo están por allá al fondo. Esta es la primera etapa hasta aquí. Después aquí viene la interetapa y esta es la segunda etapa, y la segunda etapa está acá, están estos motores que están ahí, son 5. Son más chiquititos que los 5 que están en la primera etapa. 2 minutos antes de lo esperado, el motor aquí central se apaga automáticamente. Y nadie entendió bien qué es lo que estaba pasando, por qué ese motor se había apagado. La solución para no arruinar toda la trayectoria de despegue, porque eso hubiera tenido consecuencias importantes, fue hacer funcionar los motores adicionales por un poco más tiempo. El problema está en que este motor empezó a oscilar, todo oscila, pero este motor empezó a oscilar mucho más que el resto, por un fenómeno que se llama efecto Pogo. ¿Ustedes saben lo que es un Pogo? No tenía idea de lo que era un Pogo. Justamente, pues, el efecto Pogo. Son esas cositas que la gente se sube y saltan. Hay algunos que son principiantes, otros que son profesionales y saltan así. El efecto Pogo, le pusieron así por este aparato. Resulta que uno de los grandes problemas que tuvieron en las misiones Apolo, está sonando por aquí, uno de los grandes problemas que tuvieron en las misiones Apolo fue resolver un problema que se llama inestabilidad de combustión, combustion instability, ¿ya? Que en el fondo la combustión, ¿ya?, de cualquiera de los motores, ¿ya?, no se hace de manera regular, ¿ya? Y al ocurrir ese fenómeno, la potencia del motor empieza a variar. Esa potencia del motor, al variar, pierde potencia, aumenta la potencia, pierde potencia, o sea, aumenta el empuje, disminuye el empuje, aumenta el empuje, hace que el motor empiece a variar la presión que ejerce sobre la estructura que lo soporta. Y eso empieza a inducir oscilaciones. Y esas oscilaciones hacen que el combustible adentro empiece a moverse y aumenta el efecto de inestabilidad de combustión, lo cual hace que el motor se siga moviendo más y el sistema entra en resonancia. Ese es el efecto Pogo, ¿ya? Los computadores de la nave detectaron eso porque alcanzó un nivel que podría incluso haber empezado a causar, digamos, daño a la estructura de los motores. Y el computador manda una señal y apaga el motor. Y así logran llegar tranquilamente a órbita. Y aquí encienden los motores de la tercera etapa. La tercera etapa está aquí, la tercera etapa. ¿Ya? Ahora vamos a tener que pasear de nuevo por todo esto. Aquí. La tercera etapa se enciende y envían a la nave en una trayectoria de libre retorno que se llama. O sea, una trayectoria tal que si se le deja continuar, la nave va a la Luna, da una vuelta y regresa a la Tierra. Pero eso le impide a la nave entrar en órbita alrededor de la Luna. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Tienen que hacer una corrección en el curso utilizando los motores del módulo de comando y servicio, ¿ya? Tienen que encender ese motor para pasar a una trayectoria híbrida que le va a permitir después a la nave entrar en órbita lunar. Si no, sigue esta trayectoria y da la vuelta y se devuelve, ¿ya? Entonces, bueno, los 4 motores externos de la segunda etapa, ya dije, compensan la falla de ese motor. Y la trayectoria de libre retorno pasa a una trayectoria híbrida en este punto. Pero aquí ocurre todo lo que todos saben, la explosión en el módulo de servicio, ¿ya? Y ahí los ingenieros se empiezan a preocupar, ¿no? Y dicen, bueno, ¿cómo lo hacemos? Lo más simple, dicen, es volver a poner esto en una trayectoria libre retorno. Entonces se la arreglan para volver a pasar, ¿ya?, a una trayectoria de libre retorno para que la nave pase
alrededor de la Luna y vuelva directo a la Tierra sin tener que hacer más correcciones, que en el fondo tuvieron que hacerlas, y después vamos a ver por qué las tuvieron que hacer, por algo que nadie se esperaba. ¿Ya? Al hacer esto, los astronautas inmediatamente perdieron la Luna. Ahora, ¿qué pasó? No sé si será suerte o no, pero la misión partió el 13 de abril del 70, ya un 13, ¿no? 13. Y a las 56 horas de misión, uno de los tanques de oxígeno, el número 2, explotó y dejó la escoba. Ahora, aquí viene lo interesante. Aquí viene realmente lo interesante. Y aquí ustedes me van a decir al final si en realidad los astronautas tuvieron mala suerte o buena suerte. La explosión, esto que está aquí, este cilindro, es todo este cilindro que está acá. No sé si se entiende un poco el diagrama. ¿Ya? La cápsula donde van los astronautas va aquí como encima. Esta es la fotografía última que tomaron los astronautas cuando se desacoplaron de esa estructura antes de reingresar a la atmósfera terrestre. Así que aquí va la cápsula y va aquí arriba con los astronautas. Esto que está acá, todo eso, este cilindro que está acá, aquí abajo está el motor del módulo de servicio. Aquí tenemos tanques de hidrógeno y aquí tenemos 2 tanques de oxígeno, el número 2 que va aquí afuera y el número 1 que va adentro, al centro esencialmente de esa estructura. Aquí están las celdas de combustible, las que utilizan el hidrógeno y el oxígeno para producir energía eléctrica y en el proceso además producen agua. ¿Ya? Así que espectacular. ¿Ya? Las tienen todas, energía eléctrica, agua, súper. Ahora, estos tanques de oxígeno utilizan oxígeno líquido. Para mantener el oxígeno líquido, estos tienen que ser enfriados a una muy baja temperatura, por debajo de los 200 grados centígrados. Trabajan en temperaturas criogénicas. Pero si se baja mucho más la temperatura, se empieza a solidificar la cosa. Así es que estos sistemas están diseñados, estos tanques, con algo que es un calentador, ¿ya? Y además, para evitar eso, más o menos regula la temperatura, que no sea muy demasiado baja. Y además tienen un revolvedor, ¿ya? Que revuelve el oxígeno líquido y eso les permite a los controladores poder medir con mayor precisión la cantidad de ese elemento dentro del tanque. ¿Ya? Resulta que el sensor de la cantidad de oxígeno no funcionaba correctamente, lo que hizo que la cantidad que hay de oxígeno líquido en ese tanque y en todos los tanques tuviera que ser hecha más seguido de lo que debería haber sido. Originalmente, sin problema, esa lectura se tenía que hacer una vez cada 24 horas. Pero ya a los 2 días de misión, las mediciones ya iban por la quinta. Ya llevaban 4 y tenían que hacer la quinta medición, por lo tanto tenían que agitar un poco el oxígeno que estaba adentro, ¿ya? Para poder hacer la medición. ¿Ya? Y eso fue lo que hicieron. Y ahí saltó una chispa, porque los cables del revolvedor que pasan por el calentador estaban dañados. Las envolturas de teflón estaban rotas. Y cuando se empieza a vaciar el estanque y quedan esos cables expuestos al interior del tanque, saltan estas chispas y producen, digamos, la explosión del tanque. ¿Ya? Ahora, eso se dañó por una sobrecarga de voltaje y eso fue un error de diseño. Resulta que cuando partieron con las pruebas, ¿ya? Muchos años antes de esta misión, las pruebas de esto se hacían con el voltaje que había de 28 volts dentro de la nave espacial. Pero después las pruebas las cambiaron para hacerlas con el voltaje que habían en el Centro Espacial Kennedy, en Tierra, que era de 65 volts. Los que construyeron esto no cambiaron el sistema para operar con 65 volts.
y no se dieron cuenta. Y en algún minuto hubo que hacer una prueba de este tanque en tierra y nadie se dio cuenta que al hacer y meterle 65 voltios frieron los cables que estaban ahí y los dejaron dañados. Entonces, a la quinta vez, esos cables simplemente tiraron chispa y ocurrió la explosión. O sea, el sistema iba a fallar esencialmente a la quinta vez en que tuvieran que revolver el tanque de oxígeno. Eso iba a pasar así. ¿Ya? Esa falla se iba a producir a la quinta vez que tuvieran que hacer esa medición. Entonces, ¿qué hubiese pasado si el sensor de la cantidad de oxígeno hubiese estado funcionando correctamente? Hubieran tenido que hacer eso una vez al día. A la quinta vez hubiera fallado. Esa quinta vez iba a ser justo cuando los astronautas estuvieran en la superficie lunar. Si esa falla hubiese ocurrido en ese instante, si este sensor no hubiese estado defectuoso, la explosión hubiese ocurrido cuando los dos astronautas estaban en la Luna, su compañero, su nave hubiese explotado y no hubiesen tenido forma de volver. ¿Qué hubiese pasado si el tanque de oxígeno número 1 y no el número 2 hubiese explotado? Si el tanque de oxígeno número 1, que está al centro de la estructura, hubiese explotado, al explotar hubiera agarrado también al tanque de oxígeno número 2. Y toda esa potencia de explosión posiblemente también hubiese agarrado a los tanques de hidrógeno que estaban abajo y la nave completamente hubiera volado en pedazos. No ese pedacito, sino que todo, por la fuerza explosiva. El tanque número 2 estaba justo en la parte externa, así que gran parte de la fuerza de la explosión salió hacia afuera, mitigando un poco el daño. Bueno, ¿por qué el tanque número 2 estaba instalado donde estaba, o sea, en la parte externa? Porque ese tanque antes estaba originalmente instalado en la nave del Apolo 10 y lo tuvieron que sacar para hacer una modificación. En el momento incluso que lo sacan, se les cae y algo se dañó adentro y nadie se dio cuenta porque por fuera no le pasó nada y lo guardaron en un estante y lo dejaron ahí. Después, cuando llegó la misión Apolo 13, meses antes que tenían que preparar, dijeron: necesitamos un tanque de oxígeno, pongámosle este. Y ese era además el que en las pruebas, por esta falla de diseño, ya venía con el problema de los cables. Así que hubiera sido tremendamente desastroso si este tanque a lo mejor no se hubiese desmontado y hubiese estado siempre en la posición interna, como creo que estaba en la cápsula del Apolo 10. Finalmente, ¿qué hubiese pasado si la explosión hubiese ocurrido poco después de haber puesto curso a la Luna? No a los 2 días, sino que antes. Bueno, el viaje de retorno hubiera sido lo suficientemente largo como para haber perdido la tripulación, porque la energía se le hubiera ido, todos los víveres se le hubieran ido, no hubieran tenido tiempo suficiente para traerlos. Haberlos traído de vuelta inmediatamente era una maniobra muy drástica que implicaba, por las características y el peso de toda la nave, para dar la vuelta así 180 y devolverse, haberse deshecho del módulo lunar, porque era muy pesado. El problema es que el módulo lunar le salvó la vida, era su bote salvavidas. Si se hubieran deshecho su bote salvavidas, ahí quedan. Tampoco hubiera resultado. Así que la misión del Apolo 13 tuvieron demasiada suerte para que este problema realmente hubiera sido la magnitud que fue, pero podría haber sido mucho peor y los astronautas podrían haber muerto. Una de las cosas que ocurrió internamente es que, bueno, como usaron el módulo lunar como salvavidas, el módulo lunar estaba diseñado para mantener 2 astronautas, no 3, como el módulo de comando. Por lo tanto, después de un tiempo, empezaron a sufrir problemas de una acumulación de CO2, de la respiración de los astronautas, dióxido de carbono, se estaban asfixiando ellos mismos. Entonces, dijeron: ok, pongamos filtros adicionales de aire de los que están en el módulo de comando, llevémoslo al módulo lunar, perfecto. Pero resulta que esos filtros que taladrar en la superficie lunar
Eso fue una maniobra no menor porque los taladros se quedaban pegados y eso le explicaba a los astronautas que tuvieron que gastar mucho tiempo. Era muy duro la superficie y creo que el diseño del taladro mismo no era el adecuado, ¿ya? Eso también obviamente hace que el astronauta gaste más energía y recursos que los que están presupuestados. Aquí vemos el piloto del módulo lunar, James Irving, que incluso se detectó una taquicardia más o menos fuerte cuando ya habían vuelto a la nave de comando. Podría haber sido la primera persona infartada en el espacio, ¿ya? Y resulta que a la llegada uno de los 3 paracaídas de la nave colapsa. Afortunadamente el diseño, las cápsulas por diseño estaban hechas para que pudieran hacer un amarizaje seguro solo con 2 de los 3 paracaídas. Eso se llama redundancia, en ingeniería es muy importante. Entonces le falló uno de los 3, pero todavía podían hacerlo seguro. Seguramente la velocidad de amarizaje fue más elevada, un poco menos cómoda, pero todavía era segura. ¿Bien? Afortunadamente, si hubiera colapsado 8, no sé qué hubiera pasado. Esto es mejor que yo se los muestre, no sé si van a escuchar el audio, pero a los astronautas les encantaba lanzar cosas para ver cómo funcionaba esto de la gravedad. Y bien los chascarros como entretenidos. No sé si se escucha. En realidad no es muy importante lo que dice, más importante lo que digo yo. No. Ahí lo va a tirar. Es fácil perder el equilibrio. Es fácil perder, y lo dice ahí, perdí mi equilibrio, ahí está. Después, ahí se corta esto. Ya. Y ahora viene, creo que este es el comandante de la misión. Está con una cámara con un tele largo, un lente largo, un teleobjetivo espectacularmente. De repente, cuidado. Afortunadamente los trajes estaban hechos para poder resistir ese tipo de caída de impacto. Si se hubiera roto el traje, imagínense, el astronauta se muere. La del Apolo 16, aquí tuvieron problemas. Resulta que esta es la nave de comando, esta es la parte trasera donde está el motor principal. Este es el motor que tiene que funcionar perfectamente para que los astronautas puedan volver a la Tierra. Y este motor, la gracia que tiene es que es dirigible, se mueve. La pueden orientar. Acá el módulo lunar se había desprendido ya, se iba a ir a la Luna y iba a hacer el descenso. Y resulta que se dan cuenta, el astronauta que queda aquí, en el módulo de comando, se da cuenta que la dirección de esto se bloquea y queda totalmente